Bueno, con lo anterior mencionado, cedo la palabra a Denise, quien nos dará una breve introducción hacia el tema. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, me gustaría introducir el tema de la economía circular, hablando un poquito como de nuestra historia como humanidad, cómo hemos económicamente, a costa de qué modelo. Y bueno, a lo mejor como muchos aquí ya sabrán, pues ha sido a costa de un modelo lineal, que básicamente pues es un modelo donde se extrae materia prima, procesamos la materia prima, tenemos un producto o un servicio, lo consumimos y finalmente obtenemos un desecho. Y bueno, este ha sido el modelo que hemos usado tradicionalmente por mucho tiempo y tal vez al inicio no era como tan notorio o tan claros cuáles podrían ser las limitantes o los daños de utilizar este modelo lineal. Sin embargo, hoy en día sí que son bastantes obvios cuáles son estos daños y cuáles han sido las consecuencias de crecer a costa de este modelo. Y pues básicamente se resume en que no tenemos suficientes recursos para estar produciendo tantos desechos. Y bueno, hoy en día han surgido diferentes alternativas que han tratado de mitigar estas consecuencias, estos daños, y entre estas alternativas surge la economía circular, que de lo que nos habla es simplemente, bueno, no es tan simple, ¿verdad? Vamos a hablar de eso más adelante, pero en lo que consiste en reincorporar los desechos para que se vuelva todo esto un ciclo. Y bueno, nuestra primera pregunta es acerca sobre el concepto de la economía circular. Si bien hoy en día hay diferentes enfoques y diferentes definiciones de lo que es la economía circular, cada autor tiene como algún distintivo. Hay autores que mencionan que los productos finales deben de ser de un valor igual o mayor al producto inicial. Entonces, la primera pregunta para nuestros participantes es, para ustedes, ¿cuál creen que es la característica clave de una economía circular para que sea una eficiente economía circular? O dicho en otras palabras, ¿qué característica es intrínseca de la economía circular? Adelante, Pía, si quieres. Como gustes, Luca. Este, pues sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una de las preguntas claves porque pues muchas veces lo que sabemos o que trabajamos en economía circular como nos parece como la solución y la maravilla, la solución para todos nuestros problemas en el mundo, no importa en cuál sector. Y pues la gran pregunta es como por qué no se aplica, ¿no? En todos lados ya, ¿no? Una vez. Am, para confrontar todos los retos que tenemos. Am, y pues ya, entre los retos, nomás para ver, resumirlo, pues claro, no solamente el clima, aunque todo está, al final termina, también ahí pues es el clima, son los océanos, la capa de ozono, son los suelos, la atmósfera o el aire que respiramos. El agua es un gran punto, ¿no? Y pero también la parte social, ¿no? Como educación que sea igual en todos los lados, ¿no? Que tenemos un derecho a esto. Entonces, yo creo, el punto más importante aquí es la educación. Primero, si necesitamos educación, la gente tiene que saber de qué se trata y cómo se aplica, ¿no? Empezar a pensar en sistemas y no solamente en pequeños núcleos aislados, ¿no? Entonces, y para esto y para que funcione al final, esencial es la comunicación, ¿sí? Y ahí es donde aún fallamos en ambos puntos. Y yo creo, en el momento que tenemos la educación, ya desde los niños chiquitos hasta los líderes en las empresas, am, y luego con la comunicación, ¿no? Que el albañil no solamente trabaja en su mueble, que también sabe de dónde viene la madera, ¿no? ¿A dónde va? ¿Qué va a pasar con la silla que producí, ¿no? Y que esté conectado en una red, ¿sí? De personas y de flujo de materiales, ya en este momento ya va a funcionar y eso para mí es clave.
Bueno, de antemano, gracias por invitarme. Yo tengo una posición un poco más crítica sobre este concepto de la economía circular. Por supuesto que es una buena idea la de reciclar más, de tratar de reducir los desechos, pero creo que se tiene que ver de una manera más integral. O sea, la crisis en que nos encontramos, algunos hablan de una crisis civilizatoria, es justamente por lo que mencionaba Denise al principio, porque todo este sistema que hemos construido basado en los combustibles fósiles olvida lo que entra y lo que sale del sistema. Lo que entra es energía y materiales, no solo materias primas, sino también sobre todo energía. Y lo que sale son todos los desechos. El problema, ¿cuál es? Que no podemos seguir creciendo al infinito. Estamos en un planeta que tiene recursos finitos, materiales y energéticos, y también que tiene una capacidad limitada de procesar todos esos desechos. Entonces, por un lado tenemos el problema de que estas energías y estas materias primas que entran son cada vez más difíciles de conseguir, ¿no? Podemos hablar del pico del petróleo, pero también del pico de muchos minerales. Cada vez nos cuesta más extraer estos recursos. Y por el otro, lo que decía en parte Pía, tenemos los límites planetarios, este marco conceptual donde se han identificado por los científicos 9 grandes procesos que tienen ciertos umbrales. Por encima de estos umbrales estamos arriesgando la habitabilidad del planeta. Ahora, hay que recordar que ya hemos rebasado 6 de estos 9 límites planetarios. El cambio climático es uno, pero está la deforestación, está el uso del agua, están los ciclos biogeoquímicos del fósforo, nitrógeno, está la contaminación por parte de microplásticos químicos y la acidificación de los océanos, en fin, hay muchas otras cosas. Entonces, de un punto de vista teórico, uno dice, bueno, claro, en lugar de estar extrayendo y desechando, vamos a reciclar todo. El problema es que esto es imposible. O sea, termodinámicamente, técnicamente, económicamente, no podemos estar reciclando el 100%. Cada vez podemos reciclar una parte y esto tiene costos. Tampoco no hay soluciones mágicas, costos energéticos y económicos. Entonces, si uno lo ve desde este punto de vista, la única solución, o sea, yo creo que está muy bien esto de reciclar más y de reducir los desechos, pero no pensemos que podemos evitar de consumir materias primas y energía, aún en una economía que recicla más. Tenemos que ponernos el objetivo de reducir en términos absolutos el consumo de energía y materia primas. Tenemos que reducir los consumos. No hay de otra si queremos llegar a algo que sea medianamente sostenible. Y bueno, luego puedo abundar más sobre esto. Si me permiten, sí, muchas gracias, Luca. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que mencionas. Y justamente ahí lo que necesitamos, pues, para poder, como digamos, reutilizar más, ¿sí? Y pues no podemos todo reciclar, ¿no? De hecho, reciclar debería ser lo último. Antes de esto deberíamos arreglar, ¿no? Así mantener lo que tenemos. Y para esto se necesita un buen diseño de los productos. Y el diseño que tenemos ahorita de los productos simplemente no va con una economía circular, ¿no? Es todo diseño rápido, ¿no? Que se echa a perder y ya termina pues un relleno sanitario, pues donde no se aprovecha, ¿no? Entonces, el buen diseño, y ponerla pues ya la ganancia, la economía más en el sector de reparación, de arreglar, ¿no? O de reventa, ¿sí? En lugar de nomás producir y producir recursos que ya simplemente ya no tenemos. Muchísimas gracias a ambos
por sus puntos de vista. Realmente son bastante enriquecedores y creo que nos apuntan muchísimo más desde qué puntos tenemos que empezar a pensar y a dónde tenemos que encaminarnos. Aunado a lo que ustedes nos están mencionando, realmente sí, un modelo de economía circular pues favorece muchísimo a dejar de extraer tantos recursos de los cuales ya no disponemos en este preciso momento. Además, beneficia mucho todo el reciclaje y pues ahorita uno de los problemas ambientales más severos pues es el cambio climático y con esto ayudamos a reducir las emisiones de gases invernadero. Aunado a todo esto, en su opinión, ¿cuáles consideran que son las mayores ventajas de implementar este tipo de proyectos y cuáles consideran que van a ser los primeros sectores que se van a ver obligados a cambiar de este tipo de modelo? Ah, bueno, Luca, ¿tú quieres primero? Bueno, si es que nos turnamos. Pues sí, como decíamos antes, o sea, la principal ventaja es la de disminuir el impacto ambiental creciente de los sectores que dependen de los combustibles fósiles. No solo emisiones de gases de efecto invernadero, sino, por ejemplo, el caso más típico de la minería. La minería tiene un fuerte impacto ambiental, no solo en términos de emisiones, sino en términos de contaminación local, agua, el uso de químicos, también tiene un impacto social, evidentemente. Entonces, la minería se podría reducir en lugar de ampliar si nosotros reciclásemos más metales. Pero en este momento no necesariamente competitivo reciclar. Lo decía antes, el reciclaje es bastante caro, depende mucho. O sea, por un lado tenemos los costos de la extracción de minerales nuevos va creciendo. ¿Por qué? Porque la concentración de los minerales va disminuyendo. Como en todo, vamos, primero hemos explotado los yacimientos con mayor ley mineral, con mayor concentración, y lo que nos queda es cada vez más difícil. Entonces, pero todavía en muchos casos conviene más, de un punto de vista exclusivamente económico, extraer nuevos minerales que reprocesarlo, que reciclarlo. Entonces, ahí está si lo vemos solo en términos económicos, sin considerar las externalidades del impacto ambiental, podría no ser todavía conveniente en muchos casos el reciclaje, y de hecho se recicla muy poco. En el mundo se recicla menos del 5% de la gran mayoría de los metales. El otro problema que mencionaba antes, Pía, es cierto. O sea, todo está construido no para reciclarse, sino para consumir cada vez más. Hay problemas técnicos no secundarios, porque muchos metales lo tenemos en aleaciones, por ejemplo, en compuestos que son muy difíciles de separar y cuestan mucha energía. Ahora, hay otra área, digamos, donde tendríamos que tener una economía circular, que es, por ejemplo, otras dos áreas, digamos, que dependen de los combustibles fósiles. Una es la petroquímica, todos los productos derivados del petróleo, particularmente los plásticos, pero ahí no es muy sencillo reciclar. Algo se puede hacer, pero yo creo que ahí donde lo que tendríamos que hacer es usar menos estos productos. Y el otro es la agricultura. Los fertilizantes también se hacen en parte con hidrocarburos, particularmente con el gas. Y ahí igualmente yo creo que la solución no podemos tanto reciclar esto, sino más bien utilizar los métodos tradicionales o la agroecología, donde los fertilizantes son de tipo natural. Tendríamos que dejar de usar fertilizante y pesticida, claro, no lo podemos hacer de la noche a la mañana, pero con esto podríamos reducir la extracción, por ejemplo, el uso de derivados del petróleo. Una vez más, yo creo que el objetivo final es consumir menos. O sea, tendríamos que ir en contra de lo que es el consumismo y la obsolescencia programada. Reducir de alguna forma el sistema industrial, porque estamos produciendo grandes cantidades de cosas que no son necesariamente prioridades. Tendríamos que producir solo lo básico para cubrir las necesidades prioritarias de la población. Bueno, gracias, Luca. Yo creo que ya es mi turno, pues sí, estoy muy de acuerdo con lo que mencionas. Em,
pues yo quiero, no quiero decir atacar, pero como mencionar dos puntos importantes. Primero, o que yo, en mi opinión, son importantes. Primero, el cambio climático. Yo creo, pues en mi opinión, no podemos, pues ya estamos en el cambio climático, ya está. En todo el mundo, no importa a quién preguntamos, a quiénes son observadores, ya estamos en medio del cambio climático y solamente va a avanzar. Yo creo que no podemos frenarlo con las políticas ni con la economía circular, ya estamos adentro. Y más bien, yo creo tenemos que enfocarnos y utilizar estrategias como la economía circular para hacernos más resilientes, ¿sí? Aumentar la resiliencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y justamente con esto, así como, sí, pues consumir menos o, como me gusta más decir, consumir diferente. ¿Sí? Entonces, pensar un poquito más. Yo veo a muchos de mis alumnos que ya llegan con su botella de agua y la rellenan. No, casi nadie va con una botella de agua de plástico. Así todos van con su refill, ¿no? Entonces, están conscientes y que eso es parte de la educación y falta mucho más. Y en mi opinión, el cambio climático, ya estamos adentro, la tierra va a cambiar, vamos a tener más lluvias en una parte, más sequías en otra parte. Pero lo que yo veo y lo que me causa poquita inquietud es justamente lo que comentaba Luca. Hay tantos otros como retos, como los suelos, ¿sí? En las minerías, tantos metales pesados. En la agricultura es un desequilibrio enorme, ¿sí? Ponen un montón como para sembrar muchos como de los plásticos, para agricultura. Genera más, microplástico, nanoplásticos al final. Todas estas, claro, mucho viene de la abrasión de las llantas, de los coches. Am, Nuestro aire es fatal, en un muy mal estado, nuestra salud no la cuidamos. Yo creo que todo esto son retos como la industria causados por un mal diseño de los productos, por mala planeación, ¿sí? En todos los sectores, ¿sí? De la comida, de agricultura, industria de producción, minería, en todos lados tenemos malos diseños, ¿sí? Entonces yo veo, y eso afecta ya muy pronto a nuestra salud y eso es lo que más nos debería importar. Y yo creo lo del cambio climático sí es fatal y sí nos va a afectar, unos más y otros menos, pero sí nos podemos preparar para esto, ¿sí? Pero si luego no tienes comida como saludable, dónde comer, ¿sí? Que no tiene tantos pesticidas que luego te causan cáncer o que no puedes respirar un aire que ya no te duele la cabeza, ¿no? Por ejemplo, en la India, 40% de la gente que va al doctor es por causa de toxicidad en su ambiente, pues sea por agua, por suelo y al final pues ya en la comida. Entonces eso es fatal y yo creo que tenemos que buscar más ahí, ¿no? Aumentar la resiliencia con la economía circular y concentrarnos en lugar de solamente en clima, concentrarnos también más en los productos, en los buenos diseños de los productos en todos los sectores para que no nos causen más daño. Esa es como mi opinión y buscar una mejor distribución, porque hay de todo. Tenemos, el petróleo es fantástico que podemos hacer plástico con eso, pero está todo mal distribuido, ¿no? Entonces, no, tenemos ahí un producto que luego termina en la naturaleza, no debería ser así, ¿no? No se debería utilizar así, ¿sí? Luego tenemos agua en una parte muy amplia, en otros sufren, ¿sí? Mucha comida en una parte, luego un tercio de la comida se tira y otros sufren hambre. No, hay que mejorar esta distribución entre todos, ¿no? Y para eso necesitamos educación y comunicación. Esto es, en mi opinión, lo que se va a poder hacer. Claro, es un camino largo, pero hay que empezar, ¿sí? Muchas gracias por sus respuestas. Creo que hemos llegado como a
un punto en común entre todos, que es que no podemos estar creciendo así sin considerar nuestros límites planetarios y los recursos. Ya hay varios casos que hemos visto cómo han terminado. Uno de ellos es, por ejemplo, el mar de Arara, como se tuvo uno de los lagos más grandes, se extinguió a costa del crecimiento económico, ¿no? En ese momento para sembrar algodón, y creo que a lo mejor es una buena analogía con lo que estamos viviendo ahorita, de que el crecimiento económico siempre va a tener que ser a costa de los recursos, ¿no? No va a poder salir de la nada. Entonces, esto va para nuestra tercera pregunta, que es si ustedes consideran que existe como tal el crecimiento económico sostenible. Y si existe, ¿creen que la economía circular, este modelo es la solución? O más bien, de plano tendríamos que dejar de crecer. Bueno, gracias, Luca. Muchas gracias, Denise. Yo sí creo que sí existe. am, pero hay que cambiar poquito, pues en algunas partes ya existe y está muy aplicada, aunque a lo mejor más sencillo, en muchos como culturas más, más conectadas a la naturaleza, ahí sí existe, y en el sentido donde, pues ya donde aplicamos y deberíamos incluir más tecnología, ahí es un reto ya muy grande, y ahí tenemos que entender de tener una vista larga, ¿sí? Entonces, am, que estamos flexibles, ¿sí? Y que seguimos básicamente en el juego de la economía durante más tiempo, ¿sí? Entonces, eso es como cambiar poquito nuestro mindset, porque ahorita es como una persona, o sea, a todo dar, como sea, se hace rico, ¿no? Y probablemente ya no dure tanto tiempo, ¿sí? Entonces, más bien cambiar el mindset, incluir más personas, ¿sí? Y tener una vista más a largo plazo. ¿Cómo podemos seguir en el juego de la economía durante más tiempo, haciéndonos más flexible y adaptarnos a ciertas circunstancias con las cuales nos vamos a confrontar, ¿no? Entonces, eso sí es difícil, pero otra vez yo creo que con entender esto y con la comunicación y se va a poder lograr, ¿sí? Es lo más difícil, ¿sí? Pero entender que en economía circular lo que nos mueve también es la economía, ¿sí? Que tiene un beneficio económico, no solamente ecológico, pero también económico. Esto es lo que les interesa, obviamente, a las empresas, ¿sí? Entonces, en este momento ya podemos tener el cambio. Gracias. Bueno, es una pregunta que pues siempre es muy discutible porque no la pregunta, el concepto mismo, ¿no? De crecimiento sostenible. E incluso es uno de los ODS. Muchos piensan, y yo también, que es un oxímoron. O sea, todo depende de qué significa crecimiento. Sí, pero si hablamos de crecimiento económico, ese es algo que los economistas, el 90 y tantos por ciento de los economistas del mundo, los que son definidos como economistas neoclásicos, no entienden que hay límites. Y es bastante obvio que vivimos en un planeta que tiene recursos finitos y no podemos crecer al infinito. Entonces, si medimos el crecimiento en términos de PIB, de Producto Interior Bruto, y como nos dicen todo el tiempo los economistas y los políticos, aunque sea un crecimiento del 1 o 2%, es un crecimiento exponencial. Y eso es imposible. Y ya estamos pegando contra los límites del lado de los recursos y del lado de, de la biocapacidad del planeta. Entonces, evidentemente tenemos que vivir dentro de los límites de este planeta, dentro de los límites de la naturaleza. Y hay toda una literatura científica respecto de la dona, ¿no? De cómo tenemos que vivir dentro, por debajo del techo máximo, por encima del cual estamos violando todos los límites planetarios, pero también por encima de un piso mínimo de una vida digna. Y ahí es donde entra mucho el tema de la redistribución, porque vivimos en un mundo muy desigual.
el 10% más rico de la población emite, por ejemplo, el 50% de todas las emisiones. Incluso en nuestros países, en México, el decil más rico de la población consume y emite el 7 veces más que el decil más pobre o los deciles más pobres. Entonces, no podemos pensar siempre en términos de crecimiento económico. La economía circular sería, en teoría, sería fantástico que uno dice, no, pues ya no vamos, como todo se recicla, ya no vamos a tener ni desecho ni necesidad de meter energía y materias primas, pero eso es imposible de un punto de vista físico, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que vivir de otra forma, tenemos que cambiar de manera bastante más radical el sistema económico, el ecosistema industrial, llamámoslo así, de manera tal que podamos vivir dentro de este espacio seguro, como lo define la literatura, ¿no? Pero no es para nada sencillo y además eh, hay grupos importantes que están en el poder que no quieren eso, porque si lo queremos ver de una manera bastante más política, el capitalismo, digo, el sistema capitalista domina la gran parte de los países del mundo y se basa en el crecimiento infinito, básicamente, no en explotar cada vez más, extraer cada vez más. Entonces, pues necesitamos ponernos de acuerdo, es cierto lo que dice Piazza, tendríamos que ponernos de acuerdo y decir, bueno, si queremos sobrevivir en este planeta como especie y con los demás, porque somos parte de la naturaleza, no somos algo separado de la naturaleza, bueno, tenemos que cambiar el paradigma. En este sentido, sí, claro, tendríamos que vivir de los flujos de la naturaleza y dentro de la capacidad que tiene la naturaleza de procesar lo que nosotros desechamos, que es imposible eliminar por completo. Pero por ahí tenemos que ir. Y hay civilizaciones antiguas o digamos, pueblos tradicionales que viven todavía fuera de este sistema industrial que viven de una manera más sostenible. Pero ese sistema que llamamos civilización industrial no es sostenible así como está, con o sin economía circular. Pues gracias a ambos por sus respuestas. Realmente, como ustedes dicen, no es fácil, se requiere muchísima comunicación. Hay bastante brecha a nivel global y a nivel nacional. Y como ustedes mencionan, es algo que está diseñado para un crecimiento infinito, cuando realmente estamos asentados en bases que no son infinitas. Todo se acaba, todo tiene una finalidad y hay que ver la manera de cambiar esa mentalidad. Aunado a lo que ustedes nos están comentando a través de todo este panel, ¿cuáles consideran que son los mayores retos que la sociedad hoy en día tiene para implementar este tipo de proyectos, dado que tiene también muchísimos beneficios? ¿Luca? Me toca a mí, sí. Bueno, mira, yo creo que esa idea de la economía circular en realidad es una buena idea, pero en la práctica tiene problemas o sea, difícil de resolver. Hay límites físicos, para empezar, ya lo mencionamos, de tipo termodinámico. Sabemos que, bueno, como no existe el moto perpetuo, así no podemos reciclar el 100% de las cosas, ¿no? O sea, en cada ciclo perdemos algo. Hay límites técnicos, porque una cosa es el límite físico, luego viene el límite técnico. Necesitamos una tecnología que permita de hacer esto. Y luego vienen los límites económicos, que son aún más abajo, porque podríamos en laboratorio inventar un sistema para reciclar cualquier cosa, pero tiene un costo energético y también de material, y un costo económico finalmente. Se traslada todo a un costo económico que es tan alto que va a ser muy complicado. Entonces ahí es donde si queremos irnos hacia una economía más circular, digamos, porque no totalmente circular, pues digo, imposible, necesitamos cambiar muchas cosas. Necesitamos, por ejemplo, le decía yo al principio, o sea, tenemos en un celular 30 minerales, 30 elementos distintos que han sido minados en diferentes partes del mundo, mandados a China probablemente o a Corea del Sur, ensamblados
juntados, etcétera, y no está construido esto que está miniaturizado para reciclarse. Entonces, eso lo decía también Yapía, necesitamos rediseñar por completo los productos para que puedan ser desmantelados y reutilizados. Claro, al final de una vida útil que debería ser muchísimo más larga. Tenemos problemas, por ejemplo, con las baterías. A las baterías de ion litio, que son las que dominan todo, no solo los coches eléctricos, se recicla muy poco, se recicla entre el 2 al 5% porque es muy complicado. Es casi como volver a extraer, es casi como volver a minar en los elementos. Necesitamos procesarlo de un punto de vista químico, con ácido, luego con calcinación, luego separarlo electromagnéticamente. O sea, es todo un proceso industrial complicadísimo que requiere energía. ¿Y de dónde viene esta energía? Si la queremos hacer con la renovable, también la renovable, bueno, el flujo es renovable, pero la infraestructura de la renovable se construye con materias primas que vienen de la minería y con combustibles fósiles. La minería se hace con diésel, acero se hace con carbón, todos los procesos involucran de alguna forma combustibles fósiles. Entonces, es un reto mayor porque necesitamos, si queremos eliminar los combustibles fósiles de todo esto, híjole, o sea, al final nos va a costar bastante y entonces por eso yo digo que se tiene que reducir el consumo en el sentido que tenemos que usar lo mínimo indispensable, porque todo va a costar más finalmente. Y hay cosas que no podemos reciclar. Miren, incluso hablando de la, ¿cómo se llama? De las renovables. No sé si saben, pero pierdo saberlo. En Europa tienen un problema enorme, también en Estados Unidos, porque no se reciclan muchas cosas por ejemplo, las aerogeneradores, ¿no? Los molinos de viento, esto. Las aspas están hechas, toda la primera generación, con fibra de vidrio. No se recicla nada. Se sepultan. No saben qué hacer con ella. Y un aerogenerador dura 15 o 20 años. Los paneles solares tienen montones de minerales muy útiles, pero casi no se reciclan tampoco, porque es muy complicado. Así que bueno, yo creo que ahí tenemos un gran problema. Y por último, perdón, creo que se necesita una colaboración virtuosa entre instituciones y empresas. Pero esto en un mercado libre, en una economía de mercado donde dominan los intereses de las empresas, no va a ocurrir. O sea, tendría que ser implementado por un Estado que tiene un control bastante firme. No es un caso que China, que es un país más, digamos, autocrático, digamos, donde tiene más control el Estado sobre las empresas, ahí sí están haciendo esfuerzos también en este sentido, pero porque los obligan, porque yo veo muy difícil que en una economía de mercado libre se vuelva de repente muy económico la economía circular. Y yo lo veo muy difícil. Muchas gracias, Luca. Solamente puedo soportar lo que dijiste. Pues hay muchísimos retos, para hacer como, pues ya, las estrategias de la economía circular una realidad. Em, lo más, pues ya lo que ya comentaste tú también, como los system boundaries o lo de los, la parte que ya incluye los, boundaries de la parte social, de Kate Raworth de la Universidad de Oxford. Combinar esa, ¿no? Parte social con la parte ecológica, ¿no? Y que al final también sean económicamente válidos. También, pues, entender cuando hablamos de la energía, ¿sí? Eso es como muchas veces pienso como que no está, pues falta la planeación, ¿no? Ver todo el camino completo, ¿sí? Ver el camino en el life cycle analysis, ¿no? El análisis de ciclo de vida. ¿De dónde viene? Desde la mina, ¿sí? Hasta el producto y luego dónde termina. Ahorita en Europa vuelven a platicar mucho de la implementación de la energía nuclear. Ya lo han dejado, ¿no? Por
el accidente en Fukushima y otros retos que ocurrieron. Y ahorita porque pues sale pues el miedo del cambio climático y piensan que ahorita la nueva solución son las plantas nucleares. Y sí, claro, si nada más vemos la parte de CO2, están muy bien. Pero pues si vemos el problema, y no solamente son como los desechos de la planta nuclear, ¿sí? Que no sabemos qué hacer con los desechos. Empieza en la mina, ¿sí? Las minas son contaminadas, este, para miles de años. La gente que trabaja ahí, ellos mismos se mueren a los 40 años. Sus familiares están también afectados porque llegan ya radiados a su lugar. Eso es algo que tenemos que pensar y tomar en cuenta, ¿sí? Es las plantas nucleares de entrada ni saben o no pueden decir de dónde viene el uranio que utilizan, ¿no? Entonces, eso es un reto muy grande y entonces yo pienso que muchas veces falta la buena planeación desde el inicio hasta el final. Lo que comentaba Luca. em, de los aerogeneradores, ¿no? Pues que no sabemos reciclarlos bien, de los paneles solares, no sabemos cómo aprovechar bien de este material, ¿no? Entonces, está genial utilizar la energía del sol, está genial utilizar la energía del viento, pero también, otra vez, no está bien planeado, ¿no? Siempre nos falta y nos falta, pues así igual, trabajar en conjunto con la industria, con las universidades, ¿sí? Y buscar como un buen plan y, y ver los sistemas, ¿no? Con lo que comentamos en el inicio, que tienes un sistema, tienes que ver lo que entra, lo que pasa dentro del sistema y lo que sale, ¿no? Y para que lo que salga, también cómo puedes aprovecharlo para que no solamente se desperdicie. Entonces, ahí hay muchísimos retos, cambiar el mindset de la gente, aumentar la planeación, tomar en cuenta el ciclo de vida de los productos. Necesitamos fuertemente también los políticos y necesitamos pues ya en alguna manera evitar la corrupción, porque pues eso también pues puede ser la mejor política, pero con la corrupción pues no se pone en marcha, ¿no? Entonces hay muchos retos aquí, pero de todas maneras yo pienso que sí hay también mucho que podemos hacer. Yo, por ejemplo, yo trabajo muy cercano con una universidad de ciencias aplicadas en Trier, en Alemania, am, y pues ahí trabajamos fuertemente con los alumnos, pues con los estudiantes y con la industria, este, y participan regularmente en tipo bootcamps donde aprenden de la economía circular en práctica, ¿no? Donde también nos conectamos con políticos de la región, con la industria y con las universidades. Y trabajando ahí en estos grupos, uno sí tiene mucha fe que sí se puede hacer real, que puede ser una verdad, una realidad, la economía circular aplicada en todo el mundo. ¿Sí? Entonces yo sí tengo fe ahí. Es un camino largo, es un camino no fácil, pero juntos sí se puede. Sí, muchísimas gracias por sus respuestas. Creo que como ya para ir cerrando, me gustaría hablar como de esta reflexión, o bueno, que creo que ya iba encaminada hacia esto, de no repetir los mismos patrones, de que si bien sí existen ahorita alternativas como la energía solar, la energía eólica, en general las renovables, no repetir los mismos patrones, no empezar a construir otra vez infraestructura que esté destinada para desecharse sin pensar en cómo reutilizarla. Creo que este es un buen mensaje con el que nos podemos quedar, porque si bien también creo que otra cosa en la que estuvimos de acuerdo durante todo el panel es que la economía circular no va a ser suficiente para darle solución a todas las consecuencias y todos los daños climáticos que, pues, a los que nos enfrentamos hoy en día, sino que habrá que unir fuerzas de diferentes alternativas. Tal vez la economía circular será una vertiente muy, pues, muy fuerte, pero definitivamente no va a ser la única solución, ¿no? Entonces, creo que con esto vamos a ir cerrando. Me gustaría dejar estos últimos minutos a consideración del público, a ver si tienen alguna pregunta que hacerle a los panelistas. Y pues bueno, no sé si quieran agregar algo
nuestros invitados en lo que llegan nuestras preguntas. Bueno, si quiere empiezo. Sí, yo creo que se necesita, este panel y muchas otras iniciativas son muy importantes. También lo decía Pía al principio, la educación es fundamental, porque los de mi edad, yo soy aquí más antiguo, hemos vivido la curva ascendiente del sistema, cuando cada vez crecía más la economía, el consumo, etcétera. Pero o sea, hemos llegado ya a los límites, hemos rebasado incluso los límites planetarios, la huella ecológica, llámenla como quieran. Entonces se necesita otro tipo de paradigma. Yo creo que la gente joven ya está empezando a entenderlo, pero es importante tener esta conciencia, o sea, se necesita tener más información sobre el predicamento donde nos encontramos, ¿no? Necesitamos hacer un uso más parsimonioso de los recursos energéticos y materiales y con esto también reducir los desechos, evidentemente la contaminación, adaptarnos mejor al cambio climático porque pues, ya lo estamos viviendo, etcétera. Entonces, yo creo que ahorita estamos en México en las campañas electorales, pero también en Estados Unidos, bueno, estará después, y todo el mundo siempre, los políticos prometen más y más crecimiento, pero tenemos que cambiar el foco, tenemos que mejorar el bienestar de la gente, que no necesariamente equivale a crecer de un punto de vista económico, más bien al revés a veces. Entonces necesitamos medir el bienestar, no medir el PIB. El PIB es la cantidad de dinero que se ocurre en las transacciones, puede ser para bien o para mal. En una guerra crece el PIB, el PIB puede ser producto de una actividad ilegal, no sé, en fin. Entonces, creo que tenemos que cambiar el chip, el mindset, como dice Pia, y ir hacia un sistema que sea más sostenible, hacia la sostenibilidad. No podemos seguir con un sistema que es extractivista y consumista, pensando que con alguna artimaña podemos evitar de contaminar, de tener emisiones, etcétera. No, tenemos que hacernos responsables. Ahora, como lo decía yo, hay grupos que son más responsables que otros, entonces evidentemente no es que todos somos responsables de la misma forma del problema. Dentro de esto, pues sí, reciclar más, reducir los desechos, lo que en parte prevé la economía circular, yo creo que es una de las estrategias. Pero como todo, como estás diciendo, Denise, no es la única y tenemos que tener en mente esto, que tenemos que ir hacia un estilo de vida y un sistema económico y un sistema industrial mucho más sostenible, porque lo que tenemos en la actualidad no lo es. Entonces, bueno, gastando con lo que empecé, es muy importante tener más debate y más educación a todos los niveles sobre esos temas. Sí, también quiero agradecer pues a ti, Andrea, y a ti, Denise, y a Luca, pues por este panel, por pues ya su gran esfuerzo de organizarlo, sí, de escucharnos, y sí, es parte de, ¿no? También los quiero invitar, pues tenemos una maestría en economía circular en la UP, entonces si tienen interés, con mucho gusto les puedo platicar también más. Y si Andrea, si seas tan amable de pasar mi contacto. Y pues ya estamos abiertos y felices de escucharlos, ¿no? Sus opiniones o si tienen preguntas. Y muchísimas gracias y felicidades por su esfuerzo. Eh, Sinceramente, gracias a los dos por hacer de esto posible. De hecho, sí tenemos varias preguntas de todos los que están aquí presentes escuchando. Comenzando con si económicamente, ¿cuáles consideran que es la mejor energía que puede reemplazar a las que se tienen actualmente, pero para corto plazo? Bueno, pues si quieres, Luca, yo trato de contestar rápido. Eso es una pregunta, una muy buena pregunta,
Y la respuesta, en mi opinión, es muy fácil, bueno, o difícil, porque hay que ver el caso, hay que ver la región, ¿no? Entonces hay que ver como qué es lo que hay, ¿no? Lo que, hay que ver las necesidades del sistema y hay que ver qué es lo que ofrece el lugar, ¿sí? Y luego muchas veces la mejor solución es una combinación, ¿sí? A ver, si tengo biomasa cerca, residuos de biomasa, genial, puedo hacer un biodigestor, puedo hacer biomateriales, puedo hacer biocombustible, pero pues ya, tengo que ver si tengo residuos de ahí, tengo que ver si tengo sol, ok, pues a ver, en qué manera puedo aprovechar la energía solar, o no, pues tengo viento a lo mejor, pero también hay alternativas a los aerogeneradores que conocemos con los tres aspas. Hay también aerogeneradores muy pequeños, mucho más flexibles, sí que también sirven mejor en las turbulencias para las ciudades. Entonces hay que ver el lugar, hay que ver la necesidad, y muchas veces lo mejor es una combinación de diferentes energías, ¿sí? También pues una energía que en mi opinión aún no se aprovecha bien es todo de la biomasa, pero de los residuos, obviamente, ¿no? Porque mucho termina en el vertedero en lugar de ser aprovechado y pues, se pueden hacer millones de cosas, ¿no? Pues de biomateriales como sea, como para paredes, para diseños, para ropa, para platos, para lo que sea, ¿no? O para energía, ¿sí? Entonces eso es como algo que es muy poco aprovechado, o la energía de los océanos, o más bien de las olas, ¿no? Entonces algo que no sea tan invasivo, ¿no? Entonces también hay que buscar, en mi opinión, sistemas así. Aprovechar más los techos en las ciudades y en lugar de generar parques enormes, porque no aprovechamos ventanas, paredes y techos, ¿no? Y ahí como se pueden hacer muchísimas cosas, pero claro, pues es planeación otra vez, ¿sí? Tenemos que saber, tenemos que trabajar en conjuntos y así se puede ser económicamente y ecológicamente lo más viable, en mi opinión. Totalmente de acuerdo. Sí, nada más para sintetizar, yo estoy completamente de acuerdo en lo que dijo Pía. Sí, no, tenemos que salir un poco de esa idea cuál es la energía mejor o que mi energía es mejor que la tuya, mi fuente es mejor que la tuya, porque hubo mucho esto, ¿no? Hace años, incluso en el sexenio anterior, que había estos proyectos CEMIE, ¿no? Centros Mexicanos de Excelencia. Y yo escuchaba mucho los de geotermia, porque vengo de geología, que decían que no, que la geotermia, y los de solar, que no, que el solar, lo del viento. O sea, obviamente se necesitaba un mix de todo esto, y este mix tendrá que ser regional, aplicado a las especificidades de cada región, como decía Pía. Hay cosas que son ubicuas, como la biomasa, y la biomasa muchas veces no se considera tanto, pero tiene un potencial enorme. Incluso no está bien cuantificada dentro del balance de energía, porque la usa mucha gente humilde en el campo, digamos, en zonas rurales, y no se contabiliza. Y la idea no es que todos usen cocina de gas. Hay toda una tecnología en México también, mis colegas de Morelia que trabajan en ecotecnología, en estufas ecológicas. O sea, sí se puede utilizar la biomasa de manera sostenible con menores efectos sobre la salud, el ambiente, etcétera. La geotermia cuando existe, claro que es muy buena, pero existe en unos cuantos lugares, hablámonos, claro. El sol, el viento son más distribuidos, pero también tenemos que pensar que el mejor panel solar es un árbol. Claro que su eficiencia es el 2 o 3% contra un panel que tiene 15 o 20%, pero ¿por cuánto tiempo vamos a poder construir paneles solares a futuro sin combustibles fósiles? Esa es una pregunta. Entonces, bueno, yo creo que hay que pensarlo muy bien. En fin, y además hay que pensar que no existe solo la electricidad, ¿eh? La electricidad es solamente el 20% de toda la energía que consumimos. Entonces, el panel solar, el aerogenerador genera, o la energía nuclear para eso, generan electricidad, pero todo lo demás, el calor, por ejemplo, lo podemos obtener de la concentración de los rayos solares, calor industrial, digamos, de la geotermia lo podemos tener, de la biomasa lo podemos tener, del sol lo podemos tener. O sea, no tenemos que pensar solo en términos de generación de la electricidad.
Y por último, sí, obviamente tenemos que pensar que las energías renovables se aplican mejor a pequeña escala. Los megaproyectos pueden ser también dañinos y tener un impacto ambiental notable. Los megaproyectos eólico y solar hablamos. ¿Por qué? Porque ocupan grandes cantidades de territorio precisamente porque se trata de un recurso muy diluido. Entonces, para producir la misma cantidad de energía que una central térmica o nuclear, necesitas 70 veces, 80 veces, 120 veces más territorio. Entonces, pero por otro lado también se prestan a utilizarse a pequeña escala de manera distribuida. La generación distribuida es muy importante, incluso si lo hacemos a nivel de cooperativa, de comunidades, no yo tengo mis paneles, sí, digamos, pero se podría hacer pequeñas cooperativas locales. Hay muchas en Europa y no solo en Europa, de gente que son prosumidores, como se dice, producen y consumen su propia energía. Y además evitas el problema de la conexión de alta tensión, porque tú puedes hacer el megaparque solar en medio del desierto de Sonora, pero para llevarlo a la ciudad necesita una línea de transmisión que cuesta. En cambio, si lo tiene en la misma ciudad, no es lo mismo. Así que bueno, yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? O sea, combinación de diferentes fuentes, aplicando lo que existe a nivel regional y hacerlo a escala no de megaproyecto y de manera distribuida e incluso gestionada por los sectores sociales, no necesariamente por una empresa o por el Estado, sino también existe un tercer actor que son la parte, digamos, de cooperativa de comunidades de los actores sociales. Muchas gracias por su respuesta. Por temas de tiempo vamos a tener que juntar algunas preguntas para que nos dé tiempo de contestar la mayoría. Yo creo que podríamos juntar estas dos que hablan más o menos de los antecedentes de todo lo que hemos hablado. La primera pregunta es si aparte de China hay otro país que haya implementado con éxito algún concepto de la economía circular. Si existe también algún antecedente histórico en la humanidad en el que se haya renunciado a alguna comodidad, alguna comodidad, aquí hacen una analogía como actualmente sería la producción de refresco, si se ha renunciado a algo así para el beneficio de la gran mayoría. Sí, pues hay varios, perdón, Luca, ya estoy entrando, así a todo dar. Sí, hay varios, ejemplos de países donde tienen políticas de economía circular y donde buscan aplicarlo. Pues uno de estos es Alemania. Am, Otro país donde se aplica muy bien en algunas partes son los Países Bajos. Sí, ellos tienen varios ejemplos como edificios que son totalmente sustentables con materiales construidos con materiales no tóxicos. Son, pues ya, autosustentables, digamos, como que tienen un buen clima de aire, un clima, como un ambiente laboral, favorable, pues tienen paredes verdes. Y luego al final ya está pensado cuando el edificio ya no se necesita que se puede como reintegrar pues ya, o regresar, digamos, a la naturaleza o reutilizar perfectamente, ¿no? Entonces hay varios ejemplos. De hecho, en todo el mundo, también muchas empresas que se han formado aplicando las estrategias de economía circular. Hay unos que, por ejemplo, lo que se me sale ahorita como una empresa se llama Arendt. Ellos están también en los Países Bajos. Ellos producen muebles para oficinas. Estos muebles son de alta cantidad, perdón, de alta calidad. Y la idea es que una empresa compra estos muebles y en el momento que se rompe una parte del mueble, que siempre pasa porque pues es un ambiente de muchas personas,
Arendt se encarga de reemplazar esa parte, ¿sí? O arreglarla y poner otra parte. Entonces, en lugar que toda la mesa, todas las sillas como se regresan y se hacen pues completamente nuevos, las partes se renuevan. También son flexibles en el diseño porque el gusto cambia, es normal, ¿no? Entonces, también se hacen flexibles con esto, ¿sí? Esquinas redondas o esquinas más finas, entonces muy fácil de cambiar diseño y cuando algo se rompe, ¿no? Entonces también es un ejemplo. O de ropa, ¿no? La ropa es uno de los contaminadores más grandes después del petróleo. Y otra empresa se llama Circo. Ellos prestan ropa de niño de alta calidad, así como de Patagonia, por ejemplo. Sí, entonces pues nosotros que tenemos niños sabemos pues ya la chamarrita le queda medio año y ya no le queda. Y claro, pero si es de buena calidad, después de medio año aún se ve bien. Entonces la idea es que la empresa te lo presta por un momento y tú luego la regresas. Entonces es económicamente válido para los papás porque gastan menos para esta chamarra, por ejemplo, y para la empresa obviamente también, porque pues recibe pues ya lo del préstamo. Entonces, eso está eBay, por ejemplo, también está súper bien, ¿no? Que tú ya no necesitas tu bicicleta, alguien más lo sirve, lo vendes, ¿sí? Mercado Libre. Entonces, esas son ya empresas que existen, que utilizamos y que nos sirven a todos, ¿sí? A la empresa misma, porque pues es ganancia para ellos con sus porcentajes, y a nosotros, porque también podemos vender y comprar cosas económicamente. Entonces, yo creo que hay muchos ejemplos. Una gran cosa que tenemos que cambiar en muchos países son los rellenos sanitarios, porque es muy barato hacer como un hoyo en la tierra y al final, pero mantener este hoyo, ¿no? Como para que no ensucie el agua en subsuelo, las tierras, eso es carísimo al final. Entonces, vale mucho más en invertir en un sistema de reciclaje mucho mejor. Y ahí como se me ocurre o se me llega a la mente la empresa Tomra, ellos tienen máquinas de tamaño de cuartos y pues llegan todas las bolsas de basura, los abre la máquina y los separa, así con magnetos, con luz infrarroja, con gravedad, y separa plásticos de metales, de residuos orgánicos perfectamente y ya se puede pues utilizar mucho mejor después, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos también más de empresas, ¿sí? Que puedo mencionar. Bueno, pues ya voy a dar espacio a Lucas, seguramente No, también tiene. muy breve, porque ya dijiste la mayor parte de las cosas. Incluso yo quería mencionar, sí, yo digo, yo de pasada mencioné a China, pero evidentemente quien tiene el liderazgo en esto ha sido inicialmente la Unión Europea, que tiene sus directivas. Desde 2015 hay varios países europeos, como mencionó Pia, Alemania, Holanda, pero también Italia, debo decir, ¿no? Porque yo sea de origen italiano. Y hay otros países europeos que están bastante avanzados en esto. Sobre todo, y relacionándome con una pregunta que veo que está aquí al final, sí, o sea, en Europa se implementaron varias medidas y una de estas que yo creo que es fundamental es medida contra la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es una estrategia que inventaron las empresas para vender más. La estrategia con la cual nos quieren obligar a comprar un celular cada 2, 3 años, una computadora igual, pero no solo esto, no solo la electrónica, todo, la ropa, el fast fashion viene de ahí, ¿no? O sea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esta idea de sí se puede diseñar los productos para que duren lo más posible, como dice Pia, e incluso que no sean de tu propiedad, sino que tú lo orientes por el tiempo que lo necesita. Y eso ahorraría muchísimo, pero no es tan rentable. Y las empresas, sobre todo cuando se forman oligopolios o monopolios, obviamente, vean Apple o vean, bueno, no quiero hacer menciones, pero yo estoy hablando de una computadora Apple, pero quiero decir, te obligan a usar sus productos, sus apps, sus cosas. Y esta, como ella, tienen la misma filosofía muchas empresas que tratan de aprovecharse y obligarte a utilizar sus productos
solamente estos, entonces tú necesitas comprar más cosas, más aditamentos, etcétera. Eso tiene que cambiar. Europa ha intentado, digamos tímidamente, pero está empezando con estos. O sea, tienes que ponerle, digamos, reglas bastante duras. Hay otra pregunta por ahí, aprovechando, digo, ya que la estoy viendo, que hablan de si, como era, que viene al caso esto, por eso lo digo, ¿es mejor una propuesta de gobierno que facilite el libre mercado o un modelo de gobernanza que sea más centralista y regulador? Bueno, para ciertas cosas se necesita algo de control gubernamental. Yo no estoy a favor de una cosa tipo Unión Soviética, donde todo se decidía en un edificio de 20 pisos en Moscú para un país que era gigantesco. No, pero sí tiene que haber más control sobre las empresas. Si tú dejas libre el mercado no va en la dirección de la sostenibilidad, va en dirección de la mayor ganancia posible de cada participante. Ahora, no es un hecho que el gobierno, que el Estado busque también la sostenibilidad. En este sexenio lo hemos visto también. Entonces, yo creo que tiene que haber un balance ahí, pero también tenemos que recordar que no existe solo el Estado y el mercado, existen también los actores sociales, o sea, existimos como sociedad civil y yo creo que tiene que darse cada vez más espacio a soluciones locales o regionales y no todo centralizado por sobre todo en países tan grandes como México, con cosas que se decidan de la Ciudad de México para una situación que está a 2000 kilómetros de distancia. Excelente, muchísimas gracias por contestar la mayoría de las preguntas de nuestro público. Realmente agradecemos su tiempo, su presencia y sobre todo sus conocimientos, porque es algo que, como ustedes nos han comentado a lo largo de esta conferencia, pues lo que se ocupa, que la academia y que empresas se fusionen y que todos podamos trabajar en conjunto para lograr un futuro muchísimo más sustentable. Y pues bueno, no nos queda más que agradecer a todos los participantes que se pudieron conectar el día de hoy, que nos pudieron prestar un poquito de su tiempo para estar al tanto en este tipo de cosas y también a Jasmine por la liga de Zoom. Y pues bueno, recordarles que fragmentos de esta conferencia van a estar en nuestra página de Instagram. Ahorita les mandamos el link por el chat para todos aquellos que quieran seguir y pues también del canal de YouTube. Y pues bueno, no sé si Denise quieras agregar algo más. No, no mucho más, nada más agradecer a todos también y pues bueno, ya estarán en redes sociales fragmentos de esta conferencia para que puedan consultarlos y a lo mejor quieren regresar a un punto interesante o tal. Entonces ahí estaremos compartiendo el contenido en redes sociales y gracias a todos por estar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Salud. Andrea. Gracias, Denise. Gracias, Luca. Gracias, Gracias Andrea. a todos los que escucharon. Gracias. Gracias.